Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Agradecemos a Alimentación Segura Infantil, a Nacho y a todas las organizaciones aliadas con las que hemos estado colaborando en los últimos meses para lograr los objetivos de una justicia para el nacimiento y la alimentación segura. Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando. Como Lourdes mencionó, somos Sayelit Budet y Yaeli Concepción de Alumbra. Estamos muy contentas de poder iniciar esta serie de conferencias sobre básicamente el mundo de los 1000 días, ¿verdad? Por mucho tiempo definíamos cada una de las etapas divididas, las visualizábamos divididas y habían personas enfocadas en las personas gestantes, en los infantes y otras personas enfocadas en los trotones o los maternales. Y en los 1000 días llegaron hace un tiempo para unificar eh, estas tres etapas y poder verlas como un todo, ¿verdad? Y tener una conciencia de lo importante que es iniciar una alimentación saludable y segura desde la gestación. Así que, hablando de esa coyuntura, comparto un poco los objetivos que tenemos para cumplir en el día de hoy con ustedes. Y primero, pues, es definir ese concepto de los 1000 días. Es relativamente nuevo y pues muchas educadoras, consultoras en lactancia y asesoras en lactancia estamos comenzando a utilizar este concepto para ayudar a las familias a tener un panorama más amplio de lo que es la preparación y la alimentación segura. El segundo objetivo que tenemos para hoy es integrar la gestación, la infancia y la niñez temprana como solo un conjunto de tiempo o etapa. Tercero es comprender las implicaciones de la nutrición en el desarrollo del bebé desde su concepción hasta los 2 años. Y número cuatro, discutir la relación entre la preparación para la lactancia durante la gestación, la lactancia per se ya comenzada, y el consumo de alimentos complementarios íntegros sin procesar desde los 6 meses hasta los 2 años y el desarrollo humano óptimo. O sea, ¿cuál es la relación entre la alimentación y el desarrollo óptimo de las personas? Pues básicamente ahí llega el concepto de los 1000 días. Así que, ¿qué son los 1000 días? Los 1000 días es una iniciativa para potenciar el desarrollo óptimo por la nutrición. Y lo que estamos hablando con los 1000 días, estamos hablando, como bien nos mostramos en este diagrama, ese tiempo, esa línea de tiempo entre la gestación como inicio, desde el momento en que sabemos que estamos gestando, hasta las 40 semanas o 41 semanas, luego la llegada de la lactancia, luego la llegada de la integración de alimentación complementaria y luego la transición a la dieta familiar. De la manera en que vamos a trabajar esta charla en el día de hoy, es que yo les voy a estar haciendo una introducción sobre qué son los 1000 días y cuál es el concepto. Y mi compañera Yaeli Concepción va a estar profundizando en cada una de estas etapas que se recomienda en general sobre la nutrición. Hablaba ahora mismo sobre una línea de tiempo y cuando hablamos de esto, esta es otra manera de ver este diagrama que les acabo de mostrar. Esta línea de tiempo de los 1000 días estaríamos hablando de, durante la gestación, 40 semanas o más, que serían 270 días. Luego, los primeros 6 meses de vida del infante posparto, que serían 182 días, que se sumarían a los 270. Luego, esos segundos 6 meses, sí, de los 7 meses hasta los 12 meses, que serían 182 días. Y por último, ¿verdad? En general no, particularmente estas tres etapas se convierten en básicamente 700 días aproximados. Y luego la llegada del segundo año hasta la coyuntura del tercer año con 365 días adicionales. ¿Cuál es el trasfondo en términos de los eventos que han ocurrido para que los 1000 días se hayan convertido en un concepto que se está tratando de compartir y orientar no solo a los profesionales de la salud y a las familias, sino también esa invitación a los gobiernos? Pues vamos un poco a profundizar. El trasfondo es que es un concepto que se desarrolló en el 2010
en respuesta a evidencia científica y particularmente una investigación que comenzó a describir o a llamar este tiempo sensible como ese concepto de 1000 días. Este tiempo es una ventana de oportunidad para el desarrollo óptimo de los seres humanos. Y lo que esta investigación inicial mencionaba era que la nutrición tenía un impacto a largo plazo y que los 1000 días eran clave para el desarrollo y crecimiento económico, no solo de las personas, sino también de la sociedad en general. Así que si yo tengo como gobierno, yo enfoco mi dinero, mis inversiones y la educación y hago accesible la alimentación, por tanto voy a generar humanos más desarrollados o óptimamente desarrollados, que a su vez van a incursionar en un mundo escolar y en un mundo laboral y van a producir mejor para la sociedad. Así que los 1000 días comenzó para impulsar mayores acciones gubernamentales e inversiones en la economía para mejorar las condiciones económicas y sociales de los países. Esta iniciativa en un inicio contó con el respaldo de los Estados Unidos, con Irlanda, la fundación de Bill y Melinda Gates y varias organizaciones sin fines de lucro que se fueron uniendo a la iniciativa. Sobre las organizaciones que han sido más líderes, pues vamos a explorar un poco qué dicen específicamente de los 1000 días. Por ejemplo, la UNICEF menciona que la nutrición y el cuidado durante los 1000 días influye en la supervivencia del niño, su capacidad para crecer, aprender y salir de la pobreza. Contribuye también a la salud, la estabilidad y la prosperidad de la sociedad a largo plazo. La evidencia demuestra que es más efectivo apoyar el desarrollo del cerebro en primer lugar, previniendo los déficits nutricionales que dependen de la terapia de reemplazo. Estos dos puntos de UNICEF van a ver que son bastante repetitivos durante la presentación porque son básicamente uno de los dos objetivos más grandes de la iniciativa de los 1000 días. Por otro lado, la Family Health International, que fue una de las organizaciones también líderes en el impulso de los 1000 días, dice que apoyaron la iniciativa de los 1000 días y se asociaron con países, organizaciones y financiadores para diseñar estrategias políticas, programas y sistemas para prevenir y tratar la desnutrición y fortalecer la seguridad nutricional en contextos de desarrollo y emergencia. Así que UNICEF se convirtió como en esa organización líder para trabajar el tema de los 1000 días y compartirlo en todo el alcance que tienen a nivel global. Y Family Health International entonces fue la organización más clave en empezar a hacer esa conexión con las organizaciones sin fines de lucro y los gobiernos para presentarle el concepto de los 1000 días y empezar a popularizarlo y hacer a inversionistas y personas encargadas de la economía a tomar un poco más de conciencia en lo importante que era la nutrición saludable y óptima desde la gestación hasta el segundo año como inversión para el futuro. ¿Cuál es el alcance o qué se busca alcanzar con la iniciativa de los 1000 días? Pues esta iniciativa educa no solo a las familias, que sería usualmente, y pues eh, últimamente hemos escuchado mucho en la prensa en nuestro país, Puerto Rico, esta responsabilidad constante, ¿verdad? Solo a las mujeres o solo a las familias o solo a las personas gestantes sobre la promoción y los buenos hábitos y preocuparse por su salud. Pero esto también es algo que nos preocupa porque entonces, ¿dónde queda la responsabilidad gubernamental y la responsabilidad también de los proveedores de salud? Así que esta iniciativa, desde el inicio, ha promocionado que no solo se enfoque en que las familias se eduquen y que las familias busquen información, sino que busca principalmente educar a los gobiernos. ¿Para qué? Para disminuir la disparidad, hacer accesible la información y los alimentos a las poblaciones más vulnerables. Así que es responsabilidad del gobierno poder educarse y a su vez crear iniciativas que hagan accesible esta información y la salud
y los derechos humanos básicamente de las personas que viven en su país. También esta iniciativa busca, y por eso tenemos iniciativas como esta, como estas conferencias, educar a los proveedores de salud o proveedores de servicio a esta población para que a su vez provean educación a las familias sobre la alimentación para, ¿verdad?, la finalidad de prevenir complicaciones y potenciar el desarrollo óptimo. Y por último, a las familias y a las familias en general, para entonces de una vez que las familias intrahogar, en su hogar, promocionen la buena nutrición durante la gestación y alimentación a las crías, cumpliendo con esas recomendaciones según la edad de la cría. Y como les dije al inicio, mi compañera Yaeli va a profundizar un poco más sobre cuáles son esas recomendaciones según cada una de las etapas. Ahora vamos un poco a, fuimos bastante directo a los 1000 días, pero ahora me gustaría irme un poco más amplio en cuál es ese acceso, esa coyuntura del acceso a los alimentos, a la pobreza y a la prosperidad de los países. Porque cuando se crea la iniciativa de los 1000 días, hay unos conceptos principales que se quieren enfocar y son cuatro. Primero está el cerebro, ¿verdad? Esa educación y esa compartir información sobre el desarrollo del cerebro en los humanos. También está la promoción de la salud. Está algo un poco más de derechos humanos y justicia, que es el comienzo justo de todas las personas. Y por último, la prosperidad de los países y las personas. Así que estos son como unos conceptos principales, unos valores principales de este periodo de tiempo de los 1000 días. Así que iríamos ahora a discutir qué puntos son importantes sobre el cerebro, sobre la salud, sobre el comienzo justo y la prosperidad. Sobre el cerebro, en todas las investigaciones que trabajamos para esta presentación y las lecturas que hicimos a través de las páginas y la recopilación de datos para compartirles esta investigación, todas hacían o mencionaban la importancia de visualizar la buena nutrición para impulsar el crecimiento y desarrollo temprano del cerebro, para proteger ese crecimiento y desarrollo temprano del cerebro. La nutrición proporciona elementos para el desarrollo cognitivo, motriz y socioemocional de la niñez. Así que no solo son las actividades que hagamos con la niñez, la atención que le brindemos, el cariño, el afecto, sino que la nutrición es esencial para ese desarrollo óptimo. Y que a su vez ese cuidado de la nutrición va a repercutir en el éxito futuro durante los años escolares y las oportunidades económicas de esas personas en el futuro. Durante los 1000 días, el hambre y la inseguridad alimentaria genera un estrés tóxico para las personas en ese cerebro en rápido desarrollo. Así que lo que se quiere evitar es ese estrés tóxico, esa falta de nutrición, esa falta de seguridad alimentaria y lo que puede provocar en el desarrollo humano de cada una de las personas. Así que cuando hay personas que tienen inaccesibilidad a la alimentación segura y a la nutrición, va a provocar para esa población una gran vulnerabilidad en su vida en general en comparación con las personas que tienen acceso a alimentos. Sobre la salud, podemos decir que durante los 1000 días el bienestar de la persona gestante y la cría están estrechamente vinculados. Es esencial que reciban nutrición, atención y el apoyo que necesitan. Así que en la nutrición estamos enfocando en una nutrición óptima y variada, ya que va a prevenir complicaciones de salud no solo en la persona gestante, sino que también va a asegurar el nacimiento de infantes con buen peso y tamaño, que por consiguiente también van a disminuir la probabilidad de complicaciones en ese thrive, como se dice, del infante durante esos primeros años de vida. Prepararse durante la gestación va a ser súper importante porque eso ofrece a las familias conocimiento sobre los beneficios nutricionales y del desarrollo que puede tener la lactancia en la vida de sus bebés. El otro concepto, ¿verdad? El tercer concepto que les mencionaba es el comienzo justo.
La nutrición es fundamental en el desarrollo y la mala nutrición puede causar daños irreversibles al cerebro. Esto va a afectar esa capacidad de las personas para obtener éxito durante su vida, particularmente, ¿verdad?, en todos los aspectos, porque inclusive está directamente relacionado hasta con la salud emocional. Así que eso va a fomentar que las personas puedan tener más acceso a éxito en la educación y en su desarrollo personal y profesional. El que no haya una buena nutrición se convierte en una barrera para que la familia pueda salir de la pobreza y a su vez afecta en general a la sociedad. También puede desarrollar obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas que van a provocar problemas de salud para toda la vida. Y si hay personas que están en pobreza, que no pueden tener acceso a alimentos y por consiguiente no pueden tener acceso a un desarrollo óptimo y a buenas calificaciones y a poder acceder a educación más adelante, a su vez, también poder tener problemas de salud se va a convertir en una vida bastante difícil para enfrentar. El otro concepto que también muchas de las lecturas presentan es esa visión de la prosperidad de un país en general y de la persona en personal. La nutrición es fundamental en la capacidad de un país para prosperar. Los países que no invierten en el bienestar de los primeros 1000 días pierden millones de dólares por una menor productividad económica y mayores costos de salud. También los principales economistas del mundo recomiendan mayores inversiones en la nutrición y en el bienestar de las personas gestantes y la niñez para el desarrollo de la economía. ¿Cuáles son los principios del concepto de los 1000 días? Y aquí voy a mencionar, y encontré que eran muy bonitos y pude recopilarlos de varias lecturas que realicé. Se parecen mucho a los derechos humanos y están muy relacionados a los derechos humanos, así que son 9 principios del concepto de los 1000 días. Como les mencionaba, están relacionados a los derechos humanos, a la dignidad y a la equidad. Y número 1, cada persona, sin importar dónde nazca, merece 1000 días saludables y la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Número 2, toda familia debería tener la oportunidad de darle a sus crías el mejor comienzo en la vida. 3, se debe priorizar las necesidades de los más desfavorecidos. 4, la salud es un derecho humano fundamental, es la base para que las personas, las comunidades y las naciones prosperen. Todas las personas tienen derecho a alimentación. Los gobiernos deben priorizar y proteger los derechos de las personas a vivir una vida libre de hambre y desnutrición. Un mundo libre de hambre y pobreza es posible si las sociedades invierten en el bienestar de las personas gestantes y sus crías durante los 1000 días. Las voces y experiencias de las mujeres y las personas gestantes deben estar en el centro de los esfuerzos de diseñar políticas y decidir soluciones que impacten sus vidas y las de sus crías. Deberíamos esperar, exigir y actuar mejor para las mujeres, personas gestantes y la niñez del mundo. Y por último, las personas gestantes y las mujeres tienen el poder para cambiar el mundo. Estos valores, ¿verdad?, y principios de los 1000 días me parecen muy esperanzadores y hacen esa coyuntura entre ese alcance que se busca, esa responsabilidad gubernamental y de esa distribución de la responsabilidad de la educación sobre los 1000 días, que no solo recaiga a las familias, sino que también se distribuya entre todas las personas que van a tener contacto con una persona gestante y un bebé, ¿verdad? Es responsabilidad gubernamental apoyar estas iniciativas para proveer los derechos humanos, ¿verdad? Una estabilidad para las personas que viven en un país. Y nosotros del otro lado, ¿verdad?, las personas que estamos en edad reproductiva, deberíamos esperar y exigir actuar, que nuestro gobierno actúe mejor. Y también de los profesionales de la salud, esa responsabilidad
de empezar a sacar algún tiempo dentro de su contacto con las personas gestantes de educar o reconocer que por la manera en que funciona el sistema no tienen tiempo para ofrecer esta educación y puedan referir a personas como consultoras en lactancia, asesoras en lactancia, educadoras perinatales, dulas en la comunidad, para poder proveer esta información que usualmente, pues como les dije, como la manera que está construido el sistema de salud, no provee espacio y tiempo para hacerlo. Y empezar a reconocer que es una responsabilidad profesional educar a las familias sobre la nutrición y en el caso que no haya el tiempo, poder tener la empatía y entender la importancia y referir a las familias a espacios en donde sí puedan tener tiempo, inclusive el amor y la paciencia para poder educar sobre la importancia de la nutrición durante esta etapa. Ahora vamos a compartir dos investigaciones que me parecieron interesantes. Una de ellas bastante global, sí repasa todo lo que hemos hablado hasta ahora, y la otra bastante enfocada más bien en cómo funciona el cerebro y qué pasa si alguno de los macro y micronutrientes que el cerebro necesita para desarrollarse no estuvieran presentes. La primera investigación que voy a discutir es bastante reciente, lo que me pareció muy interesante, del 2022. Se titula, perdón, Importance of Maternal Nutrition in the First 1000 Days of Life and Its Effects on Child Development, a Narrative Review. Perdonen los autores si no pronuncio bien su nombre, pero se llaman Akanksha Likhar y Manoj Patil, ¿verdad? Así que donde estén, que me disculpen. Esta investigación, como les dije, es bastante general de lo que hemos compartido hasta ahora, pero también me pareció importante que no solo me mostrara la recopilación personal de esta información encontrada en distintas fuentes confiables sobre los 1000 días, sino una investigación certera que revisó bastantes artículos sobre los 1000 días, bastantes artículos investigativos y creó este review narrativo de resumen. Como primer aspecto que menciona en la investigación es que la nutrición es un factor crucial en el desarrollo y esto me pareció muy interesante. Durante esta etapa, desde la gestación hasta los 2 años, es la etapa en la vida en general del humano que tiene las mayores necesidades relativas de energía y alimentos para el tamaño corporal. O sea, aun siendo bien pequeñitos, ¿verdad? En tamaño, es cuando más necesitamos utilizar, ¿verdad? Consumir alimentos para poder tener energía disponible para desarrollarnos, porque hay una explosión en el cerebro de energía para poder, ¿verdad? Sostener esa necesidad del desarrollo, ese impulso natural de los infantes de querer aprender, de querer estar alerta sobre el ambiente, de generar la movilidad. A mí como educadora, una de las partes que más disfruto es los bebés, ¿verdad? Ver a los bebés y cómo tienen ese willpower de desarrollo tan impresionante. Por lo tanto, para que esto pueda ocurrir, para que haya una estimulación temprana, segura y oportuna, es necesario poder tener energía y para poder tener energía necesitamos consumir alimentos. Así que según el tamaño corporal es cuando más energía vamos a consumir, por lo tanto más alimentos debemos consumir. El cerebro en esta etapa puede generar 1000 nuevas conexiones neuronales cada segundo. O sea, y es muy interesante cuando vemos un infante y las cosas que puede empezar a lograr, el girarse, ese despertar del infante, cuando lo miramos de cerca, ese cada un día de exploraciones nuevas, de nuevas capacidades, de esa potencia en el desarrollo, uno lo puede observar esas explosiones de crecimiento, esas crisis de crecimiento, esas eh, interacciones del infante con el ambiente. Así que uno puede entender que esto es una posibilidad.
A los 3 años, el cerebro de la niñez es 2 veces más ocupado que el cerebro durante la adultez. Y para que esto ocurra, para que esto se sostenga, se necesita energía y la energía se obtiene de los alimentos. Este periodo de tiempo es crucial para el desarrollo físico, cerebral, del metabolismo y el sistema inmunológico. La desnutrición está asociada con numerosos problemas de salud, como hemos mencionado. Según los especialistas, el cerebro y el cuerpo en desarrollo sufren daños irreparables debido a una nutrición insuficiente. Así que cuando hablábamos de ese principio de comienzo justo, estaríamos hablando que sí, tanto los gobiernos como los profesionales de la salud no alertan a las familias y les educan sobre la buena nutrición y lo importante que es la nutrición para el desarrollo óptimo de sus crías, estaríamos hablando que entonces pueden ocurrir daños irreparables que podrían haber sido prevenidos. Esta ventana de oportunidad para remediar las deficiencias nutricionales y las deficiencias en el desarrollo por la nutrición se va acortando a medida que envejecemos. Algunas deficiencias podrían remediarse más adelante en la vida, pero otras son imposibles. Así que luego que ocurran, ya no podemos ir para atrás para remediar. Abordar la malnutrición en general para el mundo, ¿verdad? Debe ser una máxima prioridad de la Agenda del Desarrollo Sostenible luego del 2015. Así que esta revisión de literatura mencionó que habían varias otras investigaciones que desde antes del 2015 estaban mencionando que debía estar en la agenda mundial gubernamental abordar la malnutrición para prevenirla y poder disminuir la brecha. Los 3 pilares de un desarrollo óptimo en un humano son, perdón, la alimentación saludable, esas interacciones consistentes y receptivas con los cuidadores y los entornos afectuosos. Por lo tanto, y también lo he vivido como educadora y es una de las cosas, ¿verdad? De los puntos que más me gusta recalcar a las familias. Ese adulto alerta, ese adulto pendiente, ¿verdad? Ese criador eh, que muestra eh, interacciones consistentes, una atención receptiva al desarrollo del infante, un entorno amoroso, afectuoso, que comprende dónde está desarrollándose ese cerebro y cuáles son las necesidades de ese infante, en conjunto con la presencia y el acceso de alimentos saludables que le provean la energía al infante, son los pilares de un desarrollo óptimo para asegurar esas posibilidades de crecer en salud y con un comienzo justo y que también proporcione una base para la prosperidad de esa persona. Así que cuidar los 1000 días no es un asunto solo de las familias, pero también es un asunto de derechos humanos, es un asunto sobre los derechos de la niñez y es un asunto de la salud pública. En otra investigación que fue realizada en el 2016 por Sarah Cusick y Michael Georgiev, en este caso esta se titulaba Importance of Maternal Nutrition in the First 1000 Days of Life and Its Effects on Child Development. Esta también es un review de varias investigaciones y esta se enfocaba más no en el aspecto en general, sino que en cómo se desarrolla el cerebro particularmente y qué podíamos estar viviendo, ¿verdad? ¿Qué podría estar ocurriendo en un cerebro en desarrollo si hay falta de macro y micronutrientes? Así que como primer punto importante de esta investigación, menciona que gran parte de la estructura y capacidad definitiva del cerebro se moldea antes de los 3 años de edad. Por eso es que esto es un periodo de tiempo sensible, es una ventana de oportunidad. No optimizar el desarrollo del cerebro va a tener consecuencias a largo plazo en la educación, el potencial laboral y la salud mental de los adultos. Estas consecuencias son un costo para los gobiernos y la economía. El cerebro no es un órgano homogéneo, por lo tanto no se desarrolla homogéneamente, eh, ni se va formando homogéneamente, sino que va estando su desarrollo
en relación al acceso a los nutrientes que existen para construir ADN, ¿verdad? Y para seguir haciendo conexiones de desarrollo, de oportunidades para el desarrollo. El cerebro se compone de múltiples regiones y procesos anatómicos que tienen trayectorias de desarrollo únicas. Por lo tanto, como no tenemos una agenda del cerebro y de cómo se desarrolla, la presencia de nutrientes tiene que estar siempre disponible para que en el momento que estas ventanas de desarrollo eh, ocurran, haya alimento para proveer la base para este desarrollo óptimo. Estas regiones del cerebro tienen trayectorias de desarrollo que van a comenzar entre las 32 semanas de gestación hasta los 18 meses. Por lo tanto, no solo la gestación, no solo el infante cuando nace, podríamos decir, ya tiene su cerebro desarrollado, sino que en los primeros 18 meses es una ventana. Y pasa mucho como educadora y con las personas posparto con las cuales trabajamos, que tienen a veces mucha dificultad de comprender que muchos de los comportamientos de los infantes no son comportamientos decididos, no son comportamientos planificados, ni con una agenda particular del infante para hacer algo, sino que son respuestas de un cerebro en desarrollo, de un cerebro inmaduro y que se va madurando en esta ventana de oportunidad, no solo en la gestación. O sea, cuando un bebé nace, no nace con un cerebro de adulto, nace con un cerebro inmaduro y es con la presencia de alimentos, con la presencia de interacciones amorosas y con la presencia de oportunidades de desarrollo que el infante va, a la misma vez que desarrolla su cerebro, va creciendo en un ambiente de estabilidad que hace posible un desarrollo seguro y óptimo. La falta de macro y micronutrientes va a generar cambios en ese desarrollo y como les mencioné, si no están disponibles, no pueden potenciar esas ventanas de desarrollo particulares. Por ejemplo, la falta de proteínas durante esta etapa puede generar cerebros más pequeños, menos neuronas, una arquitectura dendrítica y sináptica más simple. Esto es esas conexiones, ¿verdad? La dendrita y la sinapsis son el área donde se desarrollan las sinapsis, perdón, y las sinapsis son esas explosiones de conexión que ocurren en el cerebro para uno adquirir conocimiento. Así que si nosotros no tenemos, si tenemos concentraciones reducidas de neurotransmisores, vamos a perder oportunidades de desarrollo óptimo. Esa integración del lenguaje, ese desarrollo motriz va a ser más lento porque no hay las condiciones óptimas para que la información se pueda adquirir del ambiente y utilizar para crear conexiones en el cerebro y recordar esas conexiones para ir construyendo el conocimiento. Así que también va a afectar los factores de crecimiento si no hay disponibles proteínas suficientes. Por otro lado, la falta de grasas saludables puede generar problemas visuales y en las áreas de la corteza prefrontal que median la atención, la inhibición y la impulsividad. Por lo tanto, inclusive, como les mencionaba antes, la falta de grasas puede generar hasta inclusive problemas de comportamiento y problemas de impulsividad y podría llegar a generar hasta violencia si no hay entonces un ambiente de desarrollo óptimo para esta persona. Por otro lado, la falta de hierro eh, puede generar que el desarrollo normal del cerebro fetal y la función de los sistemas de dopamina, serotonina y norepinefrina no estén disponibles, por lo tanto, inclusive puede afectar esa sensación de felicidad y tristeza en la persona que está en desarrollo. Y también va a modificar el paisaje epigenético, o sea, esas pequeñas modificaciones en el ADN durante su vida pueden tener entonces una tendencia hacia la poca salud en vez de hacia la salud óptima. Por otro lado, el zinc
y su falta puede afectar el comportamiento, produce un peor aprendizaje, afecta la atención, la memoria y el estado de ánimo. Y yo lo he ido aprendiendo durante el camino. Muchas veces tenemos niños inatentos o, ¿verdad? La niñez durante la niñez temprana encontrar eh, esa experiencia de tener que manejar problemas de atención, problemas de comportamiento y, lo he vivido en mi vida personal, mejorar la nutrición y mejorar esas interacciones afectuosas y presentes hace un cambio trascendental y el sistema usualmente se dirige hacia la medicación inicialmente sin explorar cuáles son, como les digo, por tercera vez lo he vivido, cuáles son esas experiencias en la familia y cuál es ese acceso a alimentos saludables y cuál es la conciencia de la familia sobre la alimentación saludable antes de remediar las situaciones directo a la medicación sin explorar si hay vías de hábitos saludables que pueden mejorarse para potenciar esa atención en la niñez temprana. Y por último, el yodo y su deficiencia puede provocar cretinismo, déficit en la atención, en la audición, perdón, el habla y un coeficiente intelectual bajo. Así que ya vemos con esta investigación que la inaccesibilidad de macro y micronutrientes puede generar cambios drásticos en esa construcción del cerebro y no solo en la cognición, que es la inteligencia, sino también inclusive en la salud emocional, inclusive el poder sentir felicidad, básicamente. Así que eso ha sido todo por mí en esta introducción de los primeros 1000 días. Les presento a mi compañera Yaeli Concepción, que como les mencioné antes, nos va a estar profundizando sobre las expectativas de cada una de las etapas en torno a la nutrición y el desarrollo. Gracias, Ayeli, por tan excelente introducción y podernos poner en contexto sobre lo que son los 1000 días, que es un tema que, como bien dices, nos hemos estado familiarizando en los últimos años, como todo proceso de profesionales que estamos trabajando con educarnos, ponernos al día y buscar la manera de acercar a las familias mejores métodos o experiencias de vida que pues desde nuestras trincheras hemos estado pudiendo trabajar. Así que conversamos un poquito más en detalle ahora sobre la nutrición y el impacto y las diferentes estrategias que tenemos para fomentarla en cada una de estas etapas de los 1000 días. Rapidito, la gestación, 40 a 42 semanas, esos primeros 270 días. Y vamos a trabajar, vamos a conversar sobre el impacto nutricional de la persona desde antes de concebir, que puede ser determinante para su proceso de fertilidad, para la concepción, el desarrollo de la gestación y el desenlace del parto y el comienzo de esta nueva vida. Tomar decisiones desde que se comienza la gestación, además de impactar positivamente la salud de la diada, impacta también la salud emocional y mental, porque aumenta ese grado de satisfacción de que estamos tomando acción para garantizar la salud de nuestro bebé. A diferencia de esa creencia popular de que las personas deben estar ingiriendo alimentos por dos, en esta etapa es sumamente recomendado contar con una nutrición que sea balanceada, consciente, de calidad, porque sobre todo la ingesta calórica no siempre va a ser igual para cada persona y va a depender mucho de su peso, de la necesidad del aumento durante la gestación y condiciones preexistentes o predisposiciones. ¿Cuáles son estos beneficios de una nutrición balanceada durante la gestación? Pues además de ayudar a los niveles de energía, cuidar y llevar un aumento razonable de peso, disminuir malestares comunes de la gestación, poder llevar una mejora alimentación durante esta etapa, en la mayor parte de los casos es bien difícil,
por la falta de información y por el acceso a los alimentos. Esto como educadoras lo vemos regularmente cuando empezamos a hablar sobre el acceso a los alimentos, pues es una de las grandes barreras con las que las familias se encuentran. Y muchas de estas veces lo que estamos tratando nosotras como educadoras cuando llevamos esta información a las familias es evitar el desarrollo de condiciones crónicas en las gestantes. Y estas condiciones crónicas es la diabetes gestacional, es la alta presión o el desarrollo de lo que conocemos como preeclampsia, es la anemia y la prevención de infecciones. En el bebé o en el desarrollo del bebé, una nutrición balanceada evita insuficiencia placentaria, evita los riesgos de un parto prematuro, la morbilidad y la mortalidad neonatal, las malformaciones fetales, ese bajo peso al nacer y las complicaciones en el nacimiento o en el desarrollo. Como bien dice Sayalida, aquí nosotras trabajamos desde la educación, es la base para todo. Y la gestación puede ser un momento para aprovecharse como una etapa idónea para educar y ofrecerle oportunidad a las personas para que creen conciencia sobre cómo estas decisiones impactan positiva o negativamente sobre su salud, la de la nueva vida que está en proceso y el futuro desarrollo de la misma vida. Hacer accesible la educación prenatal e integrar estos temas mucho más allá solamente de centrarlo en el proceso del parto durante los procesos educativos, ofrece un impacto bien significativo sobre el desarrollo y cómo se va a desenlazar ese proceso y dándole paso a darle la oportunidad a bebé a tener un buen inicio de vida. Así que hemos visto la necesidad de que cada una de las personas que interactúan con la persona que está gestando tenga un conocimiento básico sobre lo que es la nutrición, que puedan hacer accesible la información cuando la primera persona a contacto por lo general siempre va a ser el obstetra, luego si deciden tener un parto en el hogar o tener eh, asistencia prenatal de una partera, poder estos profesionales hacer referidos a una nutricionista, cuando comienzan su educación prenatal, pues tener esta información también que llegue desde la dula, cuando llega desde la educadora prenatal, cuando se reúnen con su dula también, darle la importancia necesaria para, para hablar sobre la nutrición y o cuando ya llegue a ese proceso de la educación durante el proceso postparto, pues tengan el contacto con la especialista en lactancia que también deba tener la información. Tener acceso a estos recursos y a la información es igual de importante que tener acceso a los alimentos. Sin un esfuerzo, el otro se anula. Así que es sumamente importante que todos trabajemos en conjunto, en miras a que las personas tengan acceso al conocimiento y cómo impacta la nutrición en esta etapa que están viviendo. No podemos dejar fuera de la educación durante la gestación, empezar a comenzar a educar sobre el proceso de la lactancia y esos beneficios que va a tener sobre el bebé. Sí hablamos sobre los beneficios de la madre en el proceso de lactancia, pero sí trabajar sobre la justicia de la alimentación para estas nuevas vidas que están llegando. Así que no podemos dejar fuera tocar estos temas para que las familias puedan decidir de una manera informada, optar por lactar a sus bebés, eh, tomando en consideración que los temas más importantes es hablar sobre la leche humana y sus beneficios, explicar a familias cómo funciona la lactancia, cuáles son las expectativas realistas del proceso. Aquí es donde muchas veces las familias se frustran o trabajan desde el desconocimiento, así que es sumamente importante que las familias desde la gestación conozcan cómo se da el proceso. ¿Cómo y cuándo debe comenzar el proceso? A trabajar sobre la importancia de la hora dorada, cómo funciona el calostro y cuáles son las implicaciones de poder ofrecer el calostro durante esas primeras horas y días. Informar y poder decirles cómo es la mejor manera de posicionar al bebé y cómo podemos verificar que tenga un buen agarre, que muchas veces es de las barreras que más comúnmente vemos. Trabajar el proceso de extracción, manejo y almacenamiento de la leche humana desde la gestación para que las personas conozcan cuáles son sus opciones en caso de que quieran transitar el proceso de una lactancia diferida. Plantear con las familias metas de lactancia, ya sea a los 6 meses, vamos a ver más adelante
las diferentes etapas del proceso de lactancia, metas a 1 año y metas a 2 años, y hablar, aunque sea de manera general, la importancia de la alimentación complementaria, como hemos visto aquí, la importancia de esa introducción de sólidos de una manera consciente. Con el nacimiento del bebé comienzan esos primeros 180 días de la infancia, que van desde los 0 a los 6 meses, y comienza el proceso de la lactancia. La leche humana es el alimento único e irreemplazable que suministra todos los nutrientes que garantizan un adecuado desarrollo, que ayudan a prevenir infecciones y que van a estrechar la relación entre la diada. Durante esta etapa es sumamente importante velar la salud nutricional de la persona que parió, porque con la lactancia se entra una etapa de gran esfuerzo físico y mental, y la malnutrición en estas personas pudiera desencadenar otros elementos como ansiedad, depresión postparto, fatiga extrema, etc. Importante garantizar la alimentación de la persona gestante para que la persona que parió, para que esta persona pueda garantizar la alimentación de estos bebés durante esos primeros 6 meses. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que la lactancia se mantenga durante los primeros 6 meses de vida, y se sugiere que esta inicie durante la primera hora después del parto, que sea libre a demanda y que se evite la introducción de fórmulas infantiles innecesariamente. Educar y fomentar y apoyar sobre todo estas recomendaciones provee a las familias un buen inicio para la seguridad alimentaria, para aumentar las probabilidades de sobrevivencia, crecimiento, desarrollo físico, social y emocional para los bebés. Dentro de la alimentación en la infancia, no podemos dejar fuera lo que es la alimentación con sucedáneos de la leche. Actualmente están prefiriendo el uso del término leche comercial. Antes de decidir o recomendar su uso, se pudiera ir por los pasos o las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que es alimentar con la leche de la misma persona que parió, leche extraída, y o de otra persona. Si no se puede hacer acceso a un banco de leche, la recomendación sería integrar la leche comercial o fórmula, como comúnmente la conocemos, y que si ya sea que se vaya a utilizar como una alimentación principal o suplementaria, debemos conocer sobre su preparación segura, y también para no ofrecer ni más ni menos de las tomas recomendadas por la edad y el peso del infante. La administración de la fórmula siempre debe darse de la mano con un profesional de la salud. Y quiero que repasemos rápidamente dentro de la recomendación cuando se utiliza la fórmula, es la preparación correcta. Debe darse en condiciones sanitarias, y el manejo correcto es que la leche en polvo requiere que se prepare con agua limpia y segura y que esté recién hervida para poder prepararla. Se hierve el agua para preparar la fórmula y esterilizarla, ya que la fórmula en polvo no es un alimento estéril. La leche que ya viene concentrada también requiere agua limpia y segura, no necesariamente tiene que estar hervida para poderla preparar. Su disolución es sumamente importante, no debe diluirse de más o diluirse de menos. Y la fórmula lista para usarse, o como comúnmente conocemos, ready to feed, no requiere de agua y se puede utilizar directamente del envase, así que sería una de las recomendaciones cuando no se pueden dar los requisitos de higiene y de uso de la fórmula. Llegados a los 6 meses, comienza una nueva etapa que trae consigo nuevas necesidades nutricionales para los infantes. Y en esta segunda parte del primer año, la leche humana continúa siendo el alimento principal, pero se requiere la integración de otros alimentos para cubrir las nuevas necesidades nutricionales y fisiológicas y psicomotoras del infante. Sobre la alimentación complementaria, tendremos una conferencia con la licenciada Valeria Santa, que se llama La alimentación complementaria como pilar de la nutrición saludable, así que pendiente. Y el inicio de la alimentación complementaria ofrece una oportunidad de seguir fomentando la buena alimentación balanceada entre la diada.
La alimentación complementaria debe iniciar cuando se alcancen ciertos indicadores. Uno de ellos es cumplir 6 meses. Así que es sumamente importante que las familias presten atención al desarrollo motor para determinar las habilidades de alimentación del infante para poder comenzar este proceso. Durante esta etapa se requiere mucho apoyo a las familias, además de acercar la información e incentivar que se continúe la lactancia a la vez que se introducen otros alimentos sólidos de alto valor nutricional, como frutas, vegetales, mientras se deben evitar alimentos altos en calorías y de bajo valor nutricional, entre los más comunes, cereales procesados, jugos, bebidas azucaradas. Y estas recomendaciones garantizarán un desarrollo óptimo y se evitan problemas como la desnutrición, la obesidad, el sobrepeso, las caries, todo esto a tan temprana edad. Adelantar la alimentación complementaria, retrasarla o hacerlo de manera inadecuada pone en riesgo al infante de padecer desnutrición, obesidad o otras situaciones serias de salud durante esta etapa o a desarrollarse en el futuro. Además de recomendar alimentos saludables en su forma menos procesada y que sean presentados de manera segura en términos de preparación, cortes, cocción, y que se presenten de manera perceptiva, respetando las necesidades y el interés que tiene cada bebé, se exhorta que cuando se lleve a cabo la introducción de los alimentos sólidos se haga en familia, en un ambiente seguro, higiénico, con un entorno agradable, sin distracciones y que permita estimular los buenos hábitos alimentarios. Así que tomarse una pausa, estar pendiente con su bebé, alimentarse simultáneamente con su bebé. Esta es la alimentación complementaria y la introducción de los sólidos debe hacerse de manera paulatina para poder identificar intolerancias. Debe bien de cerca prestar atención de esas señales de hambre y de saciedad por medio de las acciones, expresiones, vocalizaciones. Hay que respetarlos y responder a esas señales que nos dan los bebés. Evitar el uso de los alimentos como premio o castigo y no forzar la aceptación de los alimentos, pero sobre todo no evitar ofrecerlos. No caer en la rutina de, ay, es que no le gustó, sino es que hay que continuar exponiéndolos quizás en diferentes formas para que bebé sí pueda ir teniendo una alimentación completa y balanceada. Para la edad del primer año, ya el infante podrá comer la mayoría de los alimentos de la dieta familiar. Eso es sumamente importante. Esto también nos permite y garantiza que ya entonces se da el inicio de lo que es la alimentación familiar y las organizaciones para esta entrada del segundo año hablan que todavía se continúa con la lactancia. La lactancia en esta etapa coloquialmente se llama lactancia término o lactancia de trotones y toddlers y se mantiene o se continúa la recomendación de que se mantenga hasta los 2 años, que es cuando naturalmente se comienzan a destetar los infantes y con la asistencia, o pudiera ser con asistencia de manera respetuosa, ya sea por decisión de la diada o alguna otra situación particular. Y recordemos que el destete natural suele ocurrir entre los 2 años y medio y los 7 años. Todavía para esta etapa, sí, a diferencia de lo que puedan decir muchos profesionales, continúa habiendo beneficios adicionales de salud para la madre y para el infante y ayuda a prevenir enfermedades digestivas, respiratorias y apoya al crecimiento óptimo. Con respecto entonces a la alimentación durante esta etapa, se recomienda hacer el ofrecimiento de 3 comidas y 2 meriendas, aunque en esta etapa sabemos que los infantes tienen un apetito muy variable, de repente pueden querer comer muchísimo, así que hay que aprovechar esas ventanas, pero ofreciendo alimentos saludables y respetar cuando entran en una etapa donde están más en exploración que en alimentación, para que pueda entonces el infante determinar cuál es la cantidad de que desea comer y se pueda mantener el ofrecimiento de alimentos variados como frutas, vegetales frescos, hacerlo repetidamente para aumentar su aceptación y combinarlos con otros tipos de alimentos como carnes, legumbres, productos derivados de la leche, granos y cereales completos. Es normal que los infantes rechacen alimentos saludables que previamente ya habían aceptado. Es importante seguir ofreciéndolos repetidamente sin forzar al niño
porque eso aumentará su aceptación. Y es importante incluir ya la participación del infante dentro de las comidas familiares, porque eso aporta a la búsqueda de una nutrición balanceada para toda la familia. Preparamos alimentos para nuestro infante muy conscientemente y esos son los mismos que también como familia deberíamos consumir. Concluimos así esta presentación sobre los 1000 días. En resumen, este es un esfuerzo que debe llevarse a cabo entre todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, de la mano con profesionales, todos los que podemos impactar de una manera positiva a las personas en edad reproductiva, gestantes, infantes y niñas, debemos tomar esta responsabilidad en nuestras manos para que tengamos la manera de impactar a largo plazo lo que es el futuro de la próxima generación. Muchas gracias. Gracias por su atención y les esperamos en las próximas presentaciones. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan dado su tiempo y su interés en esta hermosa etapa